ahorita, que son las tablas, que les puede servir, que ahorita hable de ellas porque pues, pasó bastante tiempo desde la última vez que nos vimos. Recuerden que las tablas son fundamentales. Hoy tenemos ya en esta sesión un elemento que para mí es fundamental, que es este cuadro de la barra de control, de opciones de control, que no teníamos en, en las sesiones que en clase, en la escuela, porque pues no me permitía por el cañón ver esta parte. Para mí es fundamental porque tengo los elementos más a la mano. Hay varias formas, lo habíamos dicho, tenemos los elementos en la barra de control que están a la mano. Cuando yo selecciono texto, párrafo, me aparecen aquí. Eso lo vamos a ver más adelante en este mismo video. Y si yo selecciono las tablas, una tabla, me aparece otras herramientas, ¿no? Propias de esta tabla. Voy a quitar esta parte de capas, o si no, también me voy a ventana y aquí yo puedo ver, recuerden que está en textos y tablas, esta ventanita que también contiene los elementos, ¿no?, que tenemos aquí arriba. Bueno, ¿qué elementos vamos a considerar aquí? Unos en particular que tienen que ver, recuerden también algo que vimos, que espero que sigan recordando, es si yo tecleo, aprieto la tecla W, puedo ver mi documento, mi área imprimible del documento. Si vuelvo a teclear W, me aparecen las guías, en este caso la cuadrícula o la línea base, las columnas, los márgenes, todos aquellos elementos, o inclusive, como en este caso, pues me aparecen los márgenes y las sangrías, ¿sale? Vamos a ver un poquito sin las guías. Yo puedo generar atributos específicos a la tabla, que serían cambiar el contorno, puedo cambiar también, recuerden que, bueno, la tipografía, cada celda es como un cuadro de texto independiente. Si yo cambio solamente, si yo selecciono me va a cambiar solamente la parte de la letra que está seleccionada. Si yo le doy doble clic, me aparece todo el elemento. O recuerden también, si yo genero o me voy, si yo trato de seleccionar con mi mouse todo, pues me genera selección sobre el contenedor. El contenedor es la celda, el contenido, recuerden, pues es el texto. Puedo seleccionar solamente el contenido o puedo seleccionar toda la celda. Si yo me salgo, puedo seleccionar toda la fila a lo horizontal, y a lo vertical, si me salgo, puedo seleccionar toda la columna, ¿sí? Entonces hay distintas formas en cómo yo puedo seleccionar los elementos, ¿sí? Aquí es importante que siempre que ustedes estén trabajando con tablas, sepan si están seleccionando el contenedor o solamente el contenido. Eso ténganlo bien presente y ténganlo siempre a la mano. Viendo si seguía grabando. Ténganlo siempre presente, ¿sale? Bueno, ya habíamos visto también, aquí arriba tenemos todas las opciones que nos permiten ver desde la tipografía que estoy usando, en este caso Adel Sans, que es la misma. Lo que no está presente son las variables. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos bold y abajo tenemos regular, entonces no se visualiza. Y también cambian, no se visualizan ni el interlineado, ni el puntaje, ni el tamaño. ¿Por qué? Pues porque son puntajes distintos, ¿no? Vean cómo cambia. Yo voy en la parte superior a la inferior. Bueno, tenemos, y vuelvo a seleccionar,
puedo yo saber cómo alinear dentro de mi tabla un alineado a la izquierda, a la derecha, centrada a la derecha. Posteriormente vamos a ver alineados al lomo. Que esto también lo mismo. Si mi texto en este caso no se ve. Vean. ¿Por qué no se ve? Pues porque no están los elementos configurado, no está mi tabla configurada para que se vean en caso de que yo cambio la orientación. Voy a regresar. Puedo cambiar la orientación. Puedo cambiar también el alineado al horizontal. Si quiero que esté alineado superior, si quiero que esté alineado arriba o hacia abajo. Cuántas aquí también yo puedo poner más, sumarle más filas o más columnas. ¿Sí? Puedo también, como en algunos casos, quien haya usado Word, puedo con esta opción combinar celdas para que sea solamente una celda, o puedo, bueno, aquí combinarlas o descombinarlas con el icono que está en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues aquí a la hora de descombinarlas, pues todo se quedó en lo mismo. Voy a regresar. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, pues todos los elementos, cambiar también los contornos y cambiar con estas herramientas puedo cambiar el relleno y el contorno. Aquí, por ejemplo, me aparece este signo. ¿Por qué? Porque tengo un contorno en la parte superior o en la primera fila y no tengo en relleno o color en los demás. Puedo poner una sola fila, una sola columna, perdón, de un solo color. ¿Sí? Puedo poner también un contorno específico. Acá no hay contornos, no aparecen. Puedo ponerle contorno, vamos a ponerle azul y subir el puntaje de ese contorno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el contorno de la tabla? Ahora bien, yo quería que se cambiaran también las que están aquí adentro. ¿Qué es lo que pasó? Pasó esto. Este icono lo habíamos platicado en sesiones anteriores, solamente que no tenía yo la opción de verlo directamente en mi pantalla, se los pedí que vieran. Este icono me permite ver, visualizar qué es lo que va a cambiar del contorno. En particular, aquí están seleccionados las líneas en azul. Las líneas en azul me indican qué elementos son los que cambian. Por ejemplo, yo cambié azul y le puse un contorno de 2 puntos. Vamos a hacerlo mucho más claro. Voy a ponerle puntitos. Vean qué pasa. Cambio el contorno solamente de lo que está seleccionado. Si yo quiero, por ejemplo, que no tengan contornos o que tengan un contorno blanco, la parte de adentro, pues tengo que seleccionar lo que quiero que se cambie. En este caso, lo que serían los internos, que son las líneas internas y las líneas internas horizontales y verticales. Aquí yo puedo cambiar el puntaje, puedo hacerlo mayor, puedo hacer que sea en papel, es decir, en blanco, que tenga, bueno, sólido. Miren qué pasó. ¿Sale? Esos cambios se pueden hacer de manera automática aquí. ¿No? Voy a cambiarle para que, voy a poner todo del mismo color para que ya no, para hacer más visible lo siguiente. Voy a dejarlo en un punto. Ah, y aquí también, sólido. Ok. Siguiente elemento que creo imprescindible que sepamos. Supongamos que aquí tengo más. Voy a poner más texto. ¿Qué es lo que está pasando con este texto? Por ahí recuerdo que alguien me había preguntado cómo generar para que se viera. Aquí hay una opción que nos permite o bien que todas las celdas tengan un mismo tamaño o que cambien a partir del contenido que tenga cada celda. Para eso existe esta opción que es que me dice por lo menos, es decir, que haga esto. Cuando
tenga la opción por lo menos, quiere decir si yo tengo más contenido en una celda, lo que va a hacer es ajustar ese contenido de la celda. Estas opciones que vemos aquí se refieren al tamaño de la celda y al ancho, ¿sí? Cuando me dice el tamaño de la celda de la fila, es decir, a lo alto, yo puedo determinar un tamaño específico y también puedo determinar un tamaño específico para el ancho. Pero cuando yo le doy por lo menos, ese tamaño puede cambiar si tengo más elementos o más texto en cada celda. Si yo le pongo exacto, vean qué ocurre. No pasó nada porque no tengo activado el tamaño. Vamos a ponerle, como siempre me queda mal el programa. Vean qué pasó aquí. Teníamos tamaños distintos. Voy a cambiar nada más el de arriba mientras. Vean qué pasó. Tengo más texto abajo. No se muestra ¿por qué? Porque el tamaño está exacto. ¿Sale? Me debe de aparecer y voy a tratar de que aquí aparezca. Le voy a poner papel. Me debe de aparecer. Perdón, no me aparece porque no es por el papel. Más bien es. Vamos a hacer que todo sea exacto. Y con un, aquí tiene el mismo. Que todos aquí, por eso no cambió, todos deben de tener el mismo tamaño. Si yo me voy acá afuera, voy a irme acá y W. Aquí ya vemos todos los elementos. Vean este elemento, este cuadrito, perdón, este círculo me indica que hay texto más abajo. Tengo más, hasta ahí. ¿Sí? Vean qué pasó. Por eso aparece y para eso existe esta opción de exacto. Si yo le doy por lo menos, pues se va a ajustar siempre. ¿Vale? Esto es un elemento que les puede ser útil. Creo que les va a ser muy útil. ¿Qué otro elemento? El tamaño de las celdas, tanto de las filas como de las columnas. Recuerden que podíamos decir que puede variar y se maneja de forma independiente. Pero yo puedo hacer que, si quiero ya que los tamaños que establecí son los óptimos y solamente quiero crecerlos, con la tecla Shift, si yo mantengo apretada la tecla Shift y voy hacia afuera, vean qué pasa. No es necesario ni siquiera seleccionar. Con Shift y me voy hacia afuera o hacia adentro, ¿qué es lo que pasa? Que mantiene el tamaño proporcional y lo puedo hacer tanto de vertical como a lo horizontal. Me queda mal. Y lo tengo que seleccionar. Y bueno, esa es otra opción. Recuerdo, porque no pasó nada, porque aquí lo tengo por lo menos. Para que haga esa función, tiene que ser exacto. ¿Vale? Bueno, estos son los elementos con los que yo puedo configurar los tamaños de mi celda. ¿Vale? Así puede funcionar. Parte. Y bueno, ¿qué otros elementos habíamos visto aquí? Habíamos visto también que podemos configurar, me voy a ir aquí abajo, podemos configurar nuestros a generar o crear tablas nuevas. Voy a ver acá. Tablas nuevas a partir de, como en Word, convertir texto en tabla. Acá tenemos un elemento particular, vamos a ver más adelante, que estamos viendo que son los tabuladores. Recuerden que los tabuladores son una tecla que está arriba de bloc mayús, en algunos casos, dependiendo del teclado, que es una flecha larga. Estos tabuladores son espacios más largos que el que me da la tecla de Tab. Cuando genero la tecla de Tab, te genera
el espacio que en InDesign se indica con un punto. Y cuando es tab se indica con estas dobles rayas, que es este espacio. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque esos elementos me ayudan a generar una tabla o crear nuevas a partir del texto. ¿Y cómo es que lo indica? Porque cuando yo genero una tabla nueva, me pregunta cómo quiero separar las columnas y cómo quiero separar las filas. Las columnas las puedo separar ya sea por una coma o que sea un párrafo completo, es decir, que todo se convierta en una sola columna. Y el separador de filas lo va a indicar a partir de este simbolito, que es el símbolo de párrafo, que más bien se llama calderón, creo que mal traducido en muchos programas de edición de texto lo llaman párrafo. Con ese elemento también me puede permitir definir que cada que haya este simbolito, cuando yo le doy enter, que es un nuevo párrafo, pues genere una fila. Si yo le doy para comas o para tabulación, pues me va a generar filas a partir de la tabulación, es decir, a partir de estos signos o de estos espacios. Voy a dejarlo como párrafo. Voy a indicar, por ejemplo, que aquí sea tabulación y con eso me genera ya. Vean cómo cambian el símbolo porque ahora es una celda con sus características muy particulares. ¿Sí? Tenemos aquí también, vamos a regresar un poquito. Vamos a verlo así. Si yo selecciono todo, bueno, vuelvo al principio de generar una tabla o puedo cambiar elementos propios de la tabla que pueden ser desde los atributos, los variables, hasta también las tipografías. Todo esto se puede hacer de manera, vamos a usar puede hacer de una manera más sencilla, vamos a dejarla igual, ponerle una semivuelta para que veamos los cambios, ¿sí? Y también que podemos cambiar las características desde aquí de, pues, mis contenidos. Yo puedo cambiar los rellenos y puedo cambiar también la disposición de el color de los elementos que van a estar dentro. Aquí, por ejemplo, recordemos que los puntos, ¿por qué nada más cambio? Porque el contorno, lo que cambia es la parte de afuera y no la interna. Vuelvo a hacer lo mismo, digo que son puntos y bueno, no se ven los puntos porque está en blanco. Quedan iguales aquí, es necesario cambiarlos. En este caso, por ejemplo, yo los puedo configurar, ahora sí, que quizás sean en azul, y que cambie lo mismo. Es más, lo que quiero que cambie solamente son las columnas, los contornos internos, no los externos. Pongo en azul. Ahora sí le pongo puntos para que se vean. Miren qué pasa. Si yo de esto mismo quiero cambiar el contorno que está afuera para que no exista contorno, aquí luego es complejo porque no me selecciona y tengo que estarle dando hasta que lo encuentre. Ahí está. Ya que lo encontró, papel, punto, y ya quedó. Los puntos internos los vuelvo a cambiar. Esto, para que sean de un puntaje mayor de 2 puntos, para que se vean más. Esto podemos hacer sin problema. Lo mismo aquí. Ahora lo que quiero es que todo ya está seleccionado, quede igual un punto, pero que no tenga ningún color. Ahí está. Ya tengo aquí mi tabla.
Y recuerden que habíamos visto las opciones de configuración de tabla. ¿Para qué? Para que la tabla tuviera aquí igual algunos elementos propios de la barra de opciones, la barra de control, las filas, y aquí habíamos dicho, si yo quiero una fila de encabezado, en este caso, miren, la podemos generar, es una nueva fila de encabezado. Ahorita habíamos también definido que la fila de encabezado me permite, a probarla, me permite tener ese encabezado siempre que, o continuo, si yo genero la misma tabla. Vean, se queda porque puede ser que estoy continuando en otra página, la misma tabla, y quiero, voy a omitir esta, voy a pasar este texto hacia arriba, para que veamos esa parte, vean qué pasa. Me pone el texto que va a quedar siempre en el encabezado. Listo. Omitimos esta, eliminar fila, botón derecho, eliminar. Vean que ya tengo la misma tabla y que bien, si bien es muy larga y necesito varios en otras columnas, pues me va a permitir siempre tener los elementos. Esto es una, miren, se seleccionó todo. Ahorita no se ve porque tengo desactivada la función de ver todo mi documento. Ahorita sí se ve. Puedo también, voy a hacer que se vea todo. Puedo también aquí ir a opciones de tabla. Vean que estoy viendo mis cambios porque tengo activada la opción de previsualización. Por eso se ven. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el borde ya lo habíamos visto, que tenemos bordes, que podemos cambiar las columnas, que tenemos trazos de fila, trazos de columna, es decir, estos mismos, y que podemos automatizar para que sea una fila sí, una fila no, pero en este caso, algo mucho más pertinente, los rellenos. Imaginemos que quiero un patrón en donde el primero o el segundo sean de un color, las primeras o los pares sean de un color y los impares de otro. Puede ser que una fila sí, una fila no, ya lo habíamos visto. A partir de la primera, que sería esta, porque recuerden que la de arriba es una fila de encabezado. Puedo hacer que sea a partir, aquí nos pregunta alternar primeras fila o primeras dos filas o primeras tres filas y va cambiando. Que dejémoslos en primera línea, podemos generar un color nuevo. Vamos a usar este color. El matiz se refiere a que qué tanto queremos que sea el color puro. Queremos que se vea un poquito más pastelado, es decir, más transparente. Omitir la primera, es decir, que no sea a partir de esta, sino a partir de esta, porque recuerden otra vez, la primera, no contamos la del encabezado. Omitir primera. Aquí cambió el orden. Aquí podemos decir que si este es un color, sea, bueno, aquí lo vamos a dejar en él. O ninguno. Para el papel. Y que mantenga el formato. Es decir, ya habíamos hecho cambios arriba, a los lados, que mantenga el mismo formato. Le doy OK. Y ya tenemos aquí nuestros cambios. Respetó los elementos que teníamos y solamente lo hizo a partir de estos elementos. ¿Sí? Esa es una forma en cómo funcionan las tablas en InDesign. Y bueno, tenemos también las opciones de celda, es decir, que cambian elementos muy específicos. Si yo selecciono solamente una celda, si estos elementos es lo mismo que está aquí arriba, nada más que lo hace a partir de todo lo que está seleccionado. Para mí es mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, podemos hacer trazos en línea diagonal.
Vean, tenemos muchos elementos, realmente es bastante variado la cantidad de funciones que tiene la opción de, voy a omitir, las opciones de las tablas. También podemos, ya lo habíamos determinado, en esta parte superior tenemos los espacios que yo quiero usar dentro de mi tabla. Es decir, si yo quiero que empiece, ¿en dónde quiero que empiece? Si yo genero más puntos hacia afuera, hacia la izquierda, me permite decir que hay un margen del extremo izquierdo hacia adentro y del extremo derecho hacia adentro también. O si bien quiero que haya un espacio en la parte superior o en la parte inferior. ¿Sí? Recuerden, tenemos activado esta función y bueno, entonces hay bastante camino que recorrer acá. Creo que era también necesario que lo platicáramos ahorita para que lo recuerden, para que lo tengan siempre presente en sus documentos, en sus proyectos. Con esta parte concluimos. También habíamos definido que podíamos, desde un documento, generar, colocar en particular una celda, de tablas, que podía ser una celda que ya estuviera hecha en Word, desde Control D o archivo colocar. Lo pongo aquí. Me aparece la tabla, si ya la tengo hecha, o bien también puedo generar una, como recuerden que es con comando Control D, colocar desde un Excel que ya esté preestablecido. Para eso, para que me genere todo esto, siempre debo de poner mostrar opciones de importación para que me permita determinar qué elementos de ese Excel quiero abrir. Porque me pregunta, ¿cuál hoja tiene en caso de que haya más de una hoja? Me pregunta también el rango de celda. Para eso pues necesito saber muy bien cuántas celdas está manejando, cuántas tiene. Si quiero que sea una tabla formateada o no formateada, es decir, si ya tiene un formato dentro del archivo de Excel, pues, y lo quiero yo seguir usando, pues formateada, si no, me va a aparecer como en este caso. Y qué estilo, que vamos a verlo más adelante en otro tutorial, qué tabla voy a usar. Voy aquí, ok, y me pregunta dónde colocarlo. Y ahí están todas las tablas que van a contener mi documento. Puse varias porque pues, puse las celdas que estaban permitidas ahí, que puedo con Shift hacer más chicas tablas. Vale. Factos. Y ahí están las que yo voy a usar y que me permite pues tener un control de pues, tener a la mano todas las tablas que voy a usar, ¿sí? De una manera sin tener que hacerlas. Recuerden que muchas cosas pues ya no las tienen que dar en el documento. Nosotros no nos podemos poner a generar o hacer las tablas y bueno, de esta manera los podemos hacer. Esta parte de tablas, con esta parte concluimos.